estimados amigos de los medios de comunicación, estimada concurrencia que hoy nos distingue con su presencia. El 1 de julio de 2018, más de 56 millones de mexicanos y mexicanas acudimos a las urnas en un proceso electoral que renovaría la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, así como diversas gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos de la República Mexicana. De ellos, más de 30 millones se inclinaron por cambiar de un solo plumazo un proceso que durante muchas décadas abrió una enorme brecha entre una clase social cada vez más numerosa y empobrecida y otra muy reducida, elitista y enormemente enriquecida. El poder económico de esta clase poderosa, fruto del empobrecimiento de las mayorías de los mexicanos y mexicanas, también se hizo dueña del poder político, creando una simbiosis cuyo brazo terrible era la impunidad y la corrupción. Comprendemos que esa decisión haya sido traumática para un sector de la población acostumbrada a los multimillonarios negocios, pues desde el día 1 de este nuevo gobierno han llovido pronósticos tempraneros, malos augurios, presagios, advertencias catastróficas, visiones apocalípticas, malos agüeros y, en fin, han tapizado los pocos meses del camino de este nuevo gobierno, minimizando los aciertos y magnificando los errores, pretendiendo hacer creer a la población que hay un gobierno paralizado y sin rumbo, tal como lo humbre y desencanto en la población, como aquel que se pudo establecer después del triunfo de la Revolución Mexicana y que les permitió derrocar al gobierno de Francisco I. Madero, intentona que culminó con el asesinato del presidente y vicepresidente, hechos sangrientos que concluyeron en el escenario histórico de la Decena Trágica. Hoy las circunstancias son distintas, pues la sociedad mexicana, más despierta, más instruida, más atenta, puede sortear las trampas de la oligarquía y sus corifeos que no dejan de gritar, y no dejarse engañar por publicaciones de un sector de la prensa conservadora que, como aquel entonces, estarían dispuestos a dar la bienvenida al dictador Victoriano Huerta para intentar frenar los deseos de escambio del pueblo entero. También comprendemos a aquellos que ahora desde la oposición plantean la necesidad de cambios inmediatos. Es válido hacerlo y desde aquí les decimos que respetamos profundamente la libertad de expresión de todos los ciudadanos que así piensan, y también les decimos que solo con el diálogo serio, responsable, los disensos se pueden convertir en consensos y las discrepancias en entendimientos. Pero verán, contra todo los que dicen que este gobierno no avanza, resulta que la Cuarta Transformación sí está caminando bien en nuestro país. Resulta que en unos pocos meses han cambiado en gran medida las cosas en este país, dañado desde hace mucho tiempo. Y miren ustedes, al arranque de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador prohibió el Franklin y los transgénicos, disminuyendo con esto los graves daños ambientales y de salud, así como los daños económicos. El ahorro en Pemex para evitar el robo de combustibles generará más de 50,000 millones de pesos al año. Se ha puesto fin al uso suntuario de aeronaves de lujo para funcionarios federales. También, por primera vez en 30 años, el salario mínimo aumentó mucho más que la inflación. El aumento fue de 16%, la inflación de 2018 está considerada del 5%. El beneficio en términos reales es del 11%, y eso es
un gran avance para la clase trabajadora. Se suspende también el corrupto proyecto del aeropuerto internacional y se recompran los bonos a bajo costo. Igualmente, ha habido un ahorro de más de 5,000 millones de pesos al poner fin a los privilegios innecesarios como la eliminación de autos, de choferes, celulares, fondos de ahorros y muchos lujos y privilegios de los altos funcionarios de gobierno que habían tenido ese precisamente privilegio durante muchos años. Se inicia también la liberación permanente de presos políticos de las cárceles de las cuales estaba llena de inocentes, y ha iniciado ya desde hace días ese proceso de liberación de los presos políticos. El programa universal de pensiones para adultos mayores es otra muestra más del quehacer presidencial del nuevo gobierno. Todos los estudiantes de los colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales y preparatorias públicas están recibiendo ya en la mayor parte de los casos 800 pesos mensuales. Solo falta concluir muy pocos estudiantes de ese nivel. Igualmente, 300,000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresan o están estudiando en universidades tienen derecho a una beca de 2,400 pesos mensuales, y eso, señoras y señores, no se había visto nunca. Bajan los sueldos de los altos funcionarios y aumentan proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base y sindicalizados que ganan menos de 20,000 pesos al mes. Se aumenta la pensión a los adultos mayores en todo el país, es decir, se les entregará, y en algunos casos ya se está entregando, 1,274 pesos mensuales. Ha habido apoyo a 1 millón de discapacitados pobres, en especial a niñas y niños de pueblos y colonias marginadas. Se unen también Diconsa y Liconsa en una sola empresa para el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular a bajos precios. Se otorgan créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillos, vacas y sementales para mejorar esa parte de la producción agropecuaria. No han aumentado los impuestos más allá de la inflación y no se han creado otros nuevos, ni se crearán para aquellos que tienen dudas. Tampoco han aumentado ni aumentará la deuda pública, que en otros años ha crecido desmesuradamente. Se han eliminado una serie de funcionarios, secretarios particulares, privados y demás que ha contribuido al ahorro nacional. Se ha reformado la Constitución para juzgar al presidente en funciones de cualquier delito que cometa, igual que cualquier ciudadano común y corriente. Desde el primer día de gobierno se han abierto las puertas a la residencia presidencial, antes conocido como Los Pinos, y ha dejado de ser precisamente la residencia oficial para convertirse en un espacio dedicado a la recreación, el arte y la cultura del pueblo de México. Ha habido igual atención especial a los pueblos indígenas de México como nunca antes se había dado. Se ha creado también la Guardia Nacional, que va a garantizar la seguridad nacional, y está en proceso de cancelación la mal llamada reforma educativa, que solo retrasó durante 6 años el avance educacional de los estudiantes de nuestro país. Como nunca, el apoyo a los pequeños productores, ejidatarios, comuneros y pequeños productores está a la orden del día. En vivienda, solo este lunes que acaba de pasar, el FOBISTE liberó 10,000 financiamientos de créditos que corresponden a 7,700 millones de pesos en lo que va del año, y se han liberado 32,000 créditos más por 23,000 millones de pesos, y como meta se plantea terminar el año con más de 52,000 créditos de vivienda para los trabajadores de México. En el primer trimestre de 2019, el gasto del gobierno federal disminuyó en 34,000 millones de pesos, ingresaron 1,000 millones de pesos. En fin, la lista es interminable y así continúa, pero comentaremos
que de 100 compromisos de campaña que hizo nuestro presidente, tan solo en los primeros 100 días de gobierno, 22 compromisos están cumplidos. La educación superior en Baja California Sur, si aterrizamos este asunto a nuestro estado, ha recibido 9,214 becas Benito Juárez por casi 15 millones de pesos a jóvenes que están ya recibiendo este beneficio. Los adultos mayores de Baja California Sur han recibido pensiones por más de 100 millones de pesos, mientras que casi 2,000 personas con discapacidad han recibido 4.5 millones. Las niñas y niños de madres trabajadoras han recibido solo en 2 meses apoyo de 3.5 millones de pesos. Por otro lado, en el primer trimestre de 2019, el gobierno federal ha entregado a nuestro gobierno estatal 1,164 millones de pesos para que éste los destine a los fines que considere pertinente, es decir, 233 millones más que el año pasado. Los signos de la lucha contra la corrupción se reflejan por todos lados. Por ejemplo, mientras que la exportadora de sal de Guerrero Negro el año pasado reportó pérdidas por 613 millones de pesos, en este primer trimestre ha tenido una recuperación de 57 millones de pesos. En fin, en solo 5 meses, nuestro gobierno federal, sin duda alguna, se está colocando con los grandes cimientos con lo que será una nación renovada y generosa, cuyos beneficios llegará a todos los mexicanos de una manera más justa y equitativa. Aunque les pese, la cuarta transformación está avanzando. Como todo proceso, puede tener errores e imprecisiones, es cierto. Como todo reajuste, puede ser que se tenga que valorar y revalorar las acciones. Los errores que se han cometido se tendrán que corregir en bien de la patria. Eso no debemos tener duda. Desde luego que todo mexicano tiene el inalienable derecho de la libre manifestación. Desde luego que es respetable la opinión de todos, aunque no las compartamos. Están en plena libertad, tienen ese inalienable derecho de la libre manifestación de sus ideas. Respecto a eso, no quiero dejar de comentar que recientemente la marcha convocada para protestar contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no por ciudadanos comunes, sino por personajes exfuncionarios del viejo régimen conservadurista que antes se daban golpes de pecho, que despreciaban y reprimían las marchas y manifestaciones estudiantiles, magisteriales, campesinas, de médicos, etcétera. Inclusive llegaron a penalizar las protestas populares, aunque las protestas contra Andrés Manuel López Obrador fueron muy limitadas. Los escasos ciudadanos que participaron están en su legítimo derecho. Eso no está en cuestionamiento. Pero finalmente, estos 6 años solo serán el comienzo de una nueva etapa más brillante, seguramente más luminosa para las y los mexicanos, porque se habrán dejado las posibilidades abiertas como puertas de par en par para construir la patria que todos deseamos. Muchas gracias, compañeros.